Bueno, hemos querido que en este foro haya un representante de todas, digamos, los sectores. Es así que hemos invitado al doctor Mauricio Echeverri, presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud, ASOSalud, la doctora Ligia, como les dije, la representante del gobernador de Antioquia, el doctor Luis Alberto, viceministro de Salud, la doctora María S. Ledón, delegada de la Defensoría del Pueblo, bacterióloga, el doctor Gabriel Jaime Otálvaro, en representación de la academia, y el doctor Néstor Gómez, del grupo Core Abogado, que es nuestro asesor jurídico, como moderador del evento. Como pueden ver ustedes, hay de los diferentes sectores, porque la cosa es ver los diferentes puntos de vista, y como fue la conferencia de esta mañana, cada uno lo mira desde su puesto. Entonces, bienvenidos. Y doctor Néstor, ¿quién va a empezar primero a pasar el micrófono? Doctora Marlene, muchas gracias al Colegio Nacional de Bacteriología, muchas gracias por la invitación. Ya en mi caso es la segunda vez que los acompaño en su congreso, y pues este es un escenario inmejorable para poder hacer una discusión sobre un proyecto que sin duda pues tiene impactos transversales en todos los sectores, incluyendo por supuesto a los bacteriólogos del país. Hemos diseñado este foro con un propósito particular, y es escuchar visiones. Por supuesto, decíamos ahora en una conversación un poco informal, todo proyecto, si quiere construirse de cara, digamos, al país y garantizar la obtención de los objetivos trazados, debe soportarse necesariamente sobre la posibilidad de tener un disenso crítico, ¿no? Una deliberación razonable sobre el proyecto y sus aspectos, no todos pacíficos, que permitan sobre esa discusión construir algo que de verdad, digamos, le sirva al país y pueda responder a los objetivos inicialmente trazados. Por lo anterior hemos diseñado básicamente 3 ejes temáticos. Esa es un poco la dinámica. Lo primero va a ser una pequeña introducción, simplemente contextual, para que tengamos en cuenta el estado actual del proyecto, que ha venido pasando. Esta semana fue particularmente álgida en el Congreso de la República. Muchos de ustedes habrán podido enterarse de los debates que se han presentado en el seno de la Cámara de Representantes, en la lógica, digamos, de lo que involucra la aprobación del proyecto de segundo debate. Haré una pequeña introducción. Luego empezaremos con cada uno de los ejes temáticos, que están divididos de la siguiente manera. El primer eje temático tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria. Tendremos 15 minutos para ese eje temático. Se le dará la palabra a cada quien responsablemente, se tomará el tiempo que corresponda para que podamos escucharnos todos. Luego pasaremos al segundo eje temático, que es muy importante, que tiene que ver con la intermediación financiera, un tema absolutamente vital, digamos, de cara a los planteamientos esenciales del proyecto. Y por último pasaremos al tema que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de ejercicio, que hace parte de los objetivos que de manera explícita han sido presentados como soporte del proyecto de ley. Del contexto básicamente que tenemos para que todos estemos, digamos, en la misma página, es un proyecto de ley presentado el 13 de febrero de este año. Luego, a raíz de la radicación del proyecto 339 que se presentó en febrero, se presentaron unos proyectos adicionales, el proyecto 340, 341 y 344. Luego se presentó una propuesta de los partidos de la coalición de gobiernos, en ese momento Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal, donde se hicieron algunos aportes al proyecto 339, y es ahí en particular donde aparecen, por lo menos en el rastreo que yo he hecho del proyecto, por primera vez la figura de las gestoras de salud y vida. Luego los proyectos son acumulados, el 31 de marzo se presenta el informe de ponencia de primer debate, y de ahí saltamos básicamente a que el proyecto es aprobado en primer debate el 23 de mayo de este año. Ahí hay algunas discusiones, yo creo que bien interesantes, con respecto a la participación de varios sectores del país que están interesados en hacer propuestas al proyecto. El 19 de septiembre se hace la aprobación de la ponencia para el segundo debate, y a partir de ahí hay un escenario creo bastante saludable de cara a la sana deliberación sobre el proyecto, y es que se abre un espacio que se denominó como la Comisión Accidental,
para poder hacer, ¿no?, algunas propuestas sobre el proyecto, que finalmente presenta un informe el 3 de octubre del 2023, hace unos pocos días, y de ahí, digamos, inicia el debate que ustedes vieron esta semana, los días 9 y 10 de octubre, perdón, que si los cálculos no me fallan, han llevado hasta el momento en que la reforma a la salud del segundo debate está aprobada en un porcentaje cercano al 50% de lo que corresponde a la totalidad del articulado. Esa es un poco como la historia que ha tenido el proyecto. Hecha esa introducción, pues como les dije, quiero empezar con el primer eje temático que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria. Vamos a empezar en este orden, primero las mujeres, ¿de acuerdo, doctor Echeverri? Vamos a empezar con el fortalecimiento de la atención primaria, y la primera pregunta que tenemos preparado para el foro en ese eje temático es si en su concepto, ¿cuáles serían las condiciones indispensables para alcanzar un fortalecimiento de la atención primaria en el país? Esa sería la primera pregunta del primer eje temático. Doctora, bienvenida. Buenas tardes a todos. Está maravilloso ver este auditorio lleno. Entiendo que han convocado más de 1.300 personas. Felicitaciones, porque la gestión del conocimiento siempre será fundamental. Un saludo muy especial de parte de nuestro gobernador Aníbal Gaviria. Gracias, por supuesto, por la invitación a este escenario, a los compañeros, a viceministro, un cordial saludo, igualmente a los compañeros que están en el panel. La primera pregunta sobre atención primaria, digamos que una de las que más me gusta, porque para todos, y creo que los diferentes espacios, en los diferentes debates, en el análisis de la norma y en lo que hemos venido referenciando en la normatividad anterior, la atención primaria para todos es relevante, es vital para mejorar las condiciones de salud de una población. Y en lo específico de tu pregunta, me parece vital, y ahorita lo hablaba con el vice, lo sigo diciendo, y es un sistema de información en salud interoperable. Creo que ese es un componente vital, porque cuando hacemos atención primaria, hacemos procesos de caracterización, de identificación del riesgo, historias individuales, familiares, intervención o análisis de los determinantes en hojas de papel. Perdemos oportunidades de análisis, de focalización de recursos. Además que en la estructura de optimización de recursos, la información y el centrarse en el usuario, yo creo que lo que nunca hemos podido hacer, centrarse en el usuario y saber cuál es su ruta, cómo se comporta en el sistema o cómo se puede intervenir, me parece que lo mantenemos fraccionado. En ese orden de ideas, primero para mí es, no en ese orden, sino que hace parte de los puntos de un sistema de información. Hay un componente de continuidad que me parece fundamental, por lo que también he escuchado al viceministro cuando dice si salimos a vacaciones en la salud pública o en algunas acciones en los municipios, y es cierto, hay un tema de disposición de talento humano, de intersectorialidad, que también me parece vital para la atención primaria. El reactivar la comunidad del gestor también me parece vital. Entonces, sistema de información, continuidad, para que haya impacto. El tercero tiene que ver con una disposición de talento humano que va muy de la mano del anterior, multidisciplinario, ojalá intersectorial. Ahora usted nos preguntará otra cosa de la reforma, pero la interdisciplinariedad basada en esa información de saber qué profesionales deberían ir o no a determinado territorio de acuerdo a las necesidades que tiene el mismo, pues es vital para saber si vamos a mandar nutricionista, psicólogo, o qué es lo que vamos a mandar a las diferentes áreas, y que pueda ser costo efectivo, hacer uso de las herramientas tecnológicas. La telemedicina no será para todo, pero sí hay en ocasiones que es vital, y adicionalmente el acercarse a zonas dispersas. En atención primaria es muy importante esa distribución de los equipos territoriales de salud,
intra o extramural, hace una combinación, me parece que es vital. Resumo entonces: sistema de información, continuidad, un talento humano suficiente e interdisciplinario, y adicionalmente o finalmente revisar los roles de las personas que están en este proceso, porque creo que así como ustedes están aquí en bacteriología, hay algunas acciones que se pueden empoderar en los químicos, en las enfermeras. Creo que hay unos temas, de acuerdo a la insuficiencia que hay de talento humano, que pudieran mejorar las habilidades de otras personas para ser más resolutivos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la Defensoría, del doctor Carlos Camargo, le damos una cordial bienvenida a todos y todas. La Defensoría, principalmente por ser bacterióloga, del cual me orgullezco todos los días, gracias a Dios, quiere hacer el aporte también a esta respuesta, tomando un punto de construcción, ¿sí? Defendiendo los derechos y el goce efectivo de la salud, que es lo que nos invita hoy a este foro, pienso yo, a trabajar sobre las deficiencias y fallas que tenemos en el sistema, que son múltiples, pero también tomar las cosas buenas que hemos hecho. Tratar de no seguir en la línea falla, error, causa, sino buscar planes de mejora. 3 puntos importantes considero yo, y es la gobernanza, la rectoría. Si no tenemos esa orden dentro de nuestra casa, pues pienso yo que de pronto los otros procesos no van a fluir y se van a dar los resultados que queremos y vamos a poder cumplir esos objetivos. El segundo, de pronto, el tema de financiación, que es muy importante, el financiamiento, que trabajamos 24/7, no recibimos nuestro pago, no es motivador para ningún colaborador, más en el sector salud, que es un trabajo muy demandante. El trabajo que hacen las CAPB, que lo aplaudo, fuerte, duro, además que aseguran un recurso público, ¿sí? Tienen también el manejo de toda la gestión de riesgo de mapeo. No es lo mismo atender a una población en La Guajira, en el Amazonas, en Bogotá, en Medellín, desde ese punto de vista, y nuestros usuarios, que son nuestra razón de ser, tanto del régimen contributivo como los del régimen subsidiado. Entonces pienso yo que la evolución del sistema de salud nos permite hoy, 2023, después de la resolución de 1993, por estos cambios y esta dinámica, construir un mejor sistema de salud, a lo que le estamos haciendo la apuesta en este proyecto de ley. Y finalmente es basado en 3 dimensiones: población, servicios y gastos. El objetivo principal del sistema de salud es mejorar la salud, ¿sí? Brindar una cobertura y garantizar la protección financiera. Para poder resumirnos en lo que hablaríamos de un manejo mejor con base a auditorías y de controles de lo que es la gestión del riesgo, tanto en salud como financiero. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Nacional de Bacteriología, que hace parte de su salud. Me gusta acompañarlos hoy acá. Yo dividiría en 3 puntos fundamentales. Uno es el diagnóstico, el segundo es el presupuesto y financiación, y el tercero es la planeación para la ejecución. Desde el punto de vista de diagnóstico, pues hay que hacer todo proyecto, así se llame proyecto de ley, se llame modelo de atención, pues tiene que pasar por conocer en qué estamos, ¿cierto? ¿Cuál es el diagnóstico actual de la cobertura de atención primaria en salud en Colombia y las brechas que hay en los diferentes territorios colombianos? Incluso en cada territorio hay diferencias grandes. Y en ese mismo diagnóstico esté muy claro el diagnóstico de la actual situación del sector del recurso humano en salud, tanto profesionales como oficios que hoy tenemos, ¿cierto? Porque definitivamente la clave para la atención primaria en salud, eso ya lo dijo ahora la doctora Ligia Amparo, es un problema que no es solamente de médicos o enfermeras, es de todas las profesiones, y para eso las 14 profesiones más los oficios deben tener un diagnóstico claro y una planeación para saber en cada región, en esos famosos centros de atención primaria en salud, cuáles son las profesiones y oficios que se van a requerir. Y ahí también en ese mismo diagnóstico es tener muy claro, porque parte de la solución es cómo mejorar la capacidad resolutiva, porque si no seguimos con un modelo medicalizado y especializado, que pienso que quita oportunidad y aumenta costos. Desde el punto de vista, hacer también algo fundamental que también implica plata, y es el diagnóstico actual de la infraestructura pública, porque la infraestructura pública en el país pues, se ha deteriorado mucho en estos 30 años,
y obviamente pues hoy el 70%, 80% de las IPS del país son de carácter privado. Eso no quiere decir que hay que dejar de trabajar con el privado, hay que fortalecer el público, o sea, y para poder así crecer y aportar más. Desde el punto de vista presupuestos, es lo que más preocupa, porque es que nadie es, ni para ir a pasear el fin de semana en este puente, nadie se va sin saber con qué plata cuenta, ¿cierto? Y yo pienso que eso es uno de los puntos más álgidos que tiene el proyecto de ley 339, es, ahí los recursos, pues todavía estamos esperando el Ministerio de Hacienda, todavía está pues que acaba de pasar la Cámara de Representantes ya la plenaria su aprobación, de ahí pasa a Comisión Séptima del Senado y plenaria del Senado, pues entonces espacio de tiempo, pues el Ministerio de Hacienda tendrá la oportunidad de presentarnos la viabilidad financiera de este proyecto de ley, pero a la fecha no lo conocemos y no es claro, y obviamente nadie, ni siquiera para ir a pasear un fin de semana, arma un paseo sin darse cuenta con la plata. De ahí es fundamental los determinantes sociales, porque ya lo dijo también la doctora Ligia ahora, y es que definitivamente el problema de salud de este país no es un problema del sector salud, es un problema transsectorial, intersectorial, y definitivamente yo creo, sin equivocarme, por ahí de 9 de cada 10 determinantes sociales son menos de salud que de otras áreas, ¿cierto? Como lo he dicho muchas veces, los niños de La Guajira no se mueren de hambre por falta de médicos, ¿cierto? Se mueren de hambre por otras razones, y obviamente esos determinantes sociales, pues ahí tiene que haber un compromiso de país, no solamente del sector salud, para poderlos enfrentar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al colegio por la invitación. Yo vengo de la Facultad Nacional de Salud Pública y quiero compartir algunas reflexiones como parte de, digamos que de la academia. Nos hemos dedicado no solo este último año, sino también las 2 últimas décadas a investigar sobre el sistema de salud, sobre las políticas de salud, sobre la atención primaria. Yo quisiera brevemente decir que primero que no tenemos un sistema de salud en Colombia orientado por la atención primaria. No hay manera de decir eso. Tenemos algunas iniciativas, tenemos incluso una ley que es la 1438 que ordenó orientar el sistema a la atención primaria, pero eso solo quedó en el papel. No tenemos una política nacional de atención primaria, entonces aquí hay mucha gente que intenta hacer cosas de muy diferente tipo, hay una dispersión de la orientación, no hay recursos para hacer atención primaria explícitos, que cualquier actor del sistema pueda decir vamos a usar recursos para ordenar, hacer cosas de una cierta forma. Lo segundo, que cuando se piensa en sistemas orientados por la atención primaria, significa un cambio de paradigma. Y yo creo que por eso es tan difícil que la atención primaria se convierta en el elemento ordenador del sistema de salud de Colombia, porque aquí tenemos otro paradigma. Cuando se habla de sistemas orientados a la atención primaria, lo que intentan es pensar que la gestión de la salud va más allá de hospitales y va más allá de personal sanitario, aunque necesitamos personal sanitario y necesitamos hospitales. No es tan sencillo, porque entonces ¿en qué lugar tenemos que estar? De alguna forma es tratar de descentrar de la enfermedad, eso que todos aprendimos cuando fuimos a la universidad y nos decían en el primer semestre, una visión que es predominante, que es patrocéntrica, intentar trascender una visión patrocéntrica, intentar trascender una gestión centrada en hospitales o hospitalocéntrica. ¿Qué se necesita? Que es la pregunta, con esa breve introducción. Yo creo que se necesitan muchas cosas, pero resumiría en 3 que considero que pueden ser las más críticas hoy para nuestra discusión. Una, capacidad técnica a todo nivel, en todos los niveles. Esto no es una cuestión que se resuelve porque el ministerio defina una norma o pasa por todos los niveles, todos los actores, lo nacional, lo territorial, lo local, las instituciones que formamos, para poder transformar una manera de pensar y de gestionar la salud. Entonces, cuando hablamos de atención primaria necesitamos perspectiva, necesitamos un saber hacer de una forma que no es la que simplemente se reduce a atender enfermos, o tal vez hacer atención preventiva cuando la gente llega. Implica aprendizajes de alguna manera. Lo segundo, se necesita recursos. No es posible, sobre todo para garantizar, no se puede hacer atención primaria a pedacitos, eso no existe sino aquí, que decimos que hacemos atención primaria 3 meses y en el 20% de la población. La atención primaria es ordenar un sistema.
La atención primaria es para ordenar un sistema. Se necesitan recursos para ordenar un sistema. En el nuestro, por eso digo que aquí en nuestro sistema no existe la atención primaria, el 90% de los recursos van para atender enfermos. Y los tienen actores que gestionan eso de manera desarticulada. Entonces, segundo, se necesitan recursos para garantizar cobertura, se necesita como pensar en cierta universalidad cuando se habla de la atención primaria, y eso es complejo, y se necesita continuidad. Eso no se puede hacer a pedazos, un pedacito del año, al final. O sea, que es una manera de hacer las cosas. Se hace siempre, pues no es la manera. Y tercero, se necesita capacidad de rectoría. En el sentido en que, como es una forma distinta de hacer las cosas, se necesita cierto liderazgo y capacidad para juntar a todos los actores. Eso se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucha convicción para usted sentar a todos los actores y decir, vamos para allá, vamos a ordenarlo de esta manera, para construir una cierta arquitectura para gestionar la salud. Se necesita capacidad técnica, se necesitan recursos y se necesita capacidad de rectoría para direccionar una arquitectura que haga viable una de las atención. Bueno, buenas tardes a todos, un saludo muy especial en nombre del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, que se excusa por no acompañarlos, está en otra actividad. Tenemos pues varios centros de atención, digamos, en todo el país, entonces tratamos de llenar, digamos, todos los espacios. Complementando, digamos, lo que han dicho mis compañeros de panel, agregaríamos primero que el principal foco que debe tener la atención primaria en salud, y que de alguna manera ya lo tenemos en nuestra legislación y sobre todo en la jurisprudencia, es reconocer que la salud es un derecho humano fundamental. Esa es, digamos, como la base para poder fundamentar un sistema bajo la estrategia del primary health care, de la atención primaria en salud. Y a partir de ese reconocimiento de que la salud es un derecho humano fundamental, pues debemos desarrollar los principios que nos orientan a la garantía del derecho. Uno, en esencia, la universalidad. Y eso tiene que ver con la igualdad de trato de todos los residentes del país. Entonces ya era hora de que no estuviéramos discriminando a la población según su capacidad de pago y seguir fragmentando a la población, segmentando a la población en que hay unos pobres y vulnerables, hay unos que tenemos una capacidad de pago, hay unos que están en la mitad, que no son ni tan pobres, pero tampoco tienen una relación laboral o un contrato, que tienen más dificultades que todo el mundo, y que hay otro segmento que accede más fácil a los servicios porque tiene mucha más capacidad y compra pólizas prepagadas y demás. Ya hay una segmentación que nos hace distar, que nos hace distantes de la universalidad del derecho. Y cuando nos adentramos a cada uno de esos segmentos, es peor la situación. Hoy, por ejemplo, afiliados a EPS como Asmed Salud, como Emsanar, incluso como Sabia Salud aquí en Antioquia, están siendo mal atendidos. ¿Por qué? Y porque hay otros pacientes que están representados por otro, entre comillas, asegurador, que están mejores atendidos. Es como así que la garantía del acceso a los servicios depende de que también financieramente esté mi asegurador. Eso dista mucho de lo que es un derecho universal. Entonces ya es hora de que vamos trascendiendo realmente a esa segmentación que no nos sino discriminar a la población. Y entonces, siendo conscientes de que el derecho es universal, vienen varios principios, varios elementos, varios componentes de lo que se requiere para desarrollar un sistema de salud basado en la atención primaria. Uno, en esencia, es la territorialidad. O sea, no podemos avanzar en poder organizar unos servicios acordes a las necesidades de la población si no territorializamos todo el país, si no identificamos realmente cuáles son las necesidades en cada uno de los espacios poblacionales donde reside nuestra población. Hoy tenemos, desafortunadamente, porque le entregamos al mercado, a las fuerzas del mercado, a la compra-venta de servicios, le entregamos la asignación de los recursos y le entregamos la organización de los servicios. Entonces estamos acudiendo día a día, por ejemplo, a que se cierran servicios de atención materno-infantil, de medicina interna, de salud mental.
no se cierran porque no sean necesarios, sino porque no son rentables financieramente. Mientras tanto, abundan, pululan otros servicios que pueden ser necesarios, pero que se multiplican y que tenemos un promedio a nivel internacional de unos servicios que desbordan, digamos, cualquier oferta. Entonces ahí ya la pertinencia de estas pensiones pues queda muy cuestionada. Tenemos un montón de ventas de servicios, ¿cierto?, que nos dicen que se hacen 800 millones de atenciones, etcétera, etcétera, pero falta a veces esas atenciones son coherentes y son continuas y realmente la requiere la población. Entonces tenemos que territorializar y tenemos que avanzar en desarrollar los 3 pilares del primary healthcare. El primero, de pronto el más importante, es fomentar la participación de la sociedad civil, ¿cierto?, y empoderar a que la población se sienta sujeto de derechos, ¿cierto?, crear capacidades, la que nos llama Marta Nussbaum, por ejemplo, crear la capacidad de agencia, ¿cierto?, que no solamente la población estire la mano para recibir la dádiva del Estado, sino que se empodere de la cogestión de sus riesgos y que contribuya y que incluso haga parte de los órganos de dirección y de organización del sistema y que pueda poner su voz una sociedad empoderada. Pero también tenemos que avanzar en algo que ya mis compañeros decían, es en la acción intersectorial por la salud, ¿cierto? O sea, la salud es el resultado de que otros sectores, otros determinantes, entre ellos los servicios de salud, pues trabajen de manera armónica para poder garantizar una vivienda digna, para poder garantizar un buen empleo, una educación, la seguridad alimentaria, etc. Y que conjuntamente con los servicios de salud pues podamos brindar un cuidado integral. Y el tercer pilar es la reorganización, la reorientación de los servicios. Desde hace mucho tiempo, desde Ottawa, por ejemplo, nos vienen diciendo que tenemos que hacer un énfasis en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, ¿cierto? Tenemos un sistema de salud, el nuestro, que es enfocado en la curación. Ya lo decía Gabriel, recientemente, la semana anterior se publica un estudio, el último estudio que hace el PIB, sobre en qué se invierten los recursos del sistema de salud, y hace un énfasis en Colombia, y dice que alrededor del 89% los recursos del país se invierten en la curación. Y entonces, ningún sistema de salud que quiera ser eficiente puede concentrar los esfuerzos en alta complejidad. Entonces tenemos un desorden, perdónenme la expresión, en los servicios de salud. No es normal, aquí hemos normalizado varias cosas, pero no es normal que vivan colapsadas las urgencias de los terceros niveles de atención. Eso no es normal. O sea, la puerta de entrada a un sistema no es el tercer nivel, mucho menos por urgencias. Pero obviamente las barreras de acceso que impone nuestro sistema, la falta de una planeación ordenada de la infraestructura, de la formación del talento humano, de la tecnología de la dotación, pues tenemos un sistema muy desordenado. Y en ese enfoque curativo, la Corte se ha pronunciado varias veces, el enfoque curativo de nuestro sistema hace que se vulnere de manera sistemática la dignidad de nosotros, de las personas que vivimos en este país. Porque hay que esperar que nos enfermemos, que suframos, ya sea físico o psicológicamente, para empezar a atendernos. Eso dista mucho de lo que es un derecho humano fundamental. Entonces, la atención primaria en salud nos llama la atención para que ordenemos los servicios, ordenemos los recursos en torno a las necesidades de la población con un enfoque territorial. Y por último, la atención primaria en salud en los sistemas que han más avanzado en el tema a nivel global se concentran en pasar de la competencia a la cooperación. Entonces, aquí un principio fundamental en las cuales se signa nuestro sistema es en la competencia. Entonces, hay varios artículos de la ley 100, uno en especial que pone a competir a las IPS. Es una IPS compite con la otra. Aquí varios de ustedes me han escuchado el cuento que echamos de la Avenida Oriental. En la Avenida Oriental aquí en Medellín, la Avenida Oriental con la playa, eso se repite en todas las ciudades. Hay unas zonas, 2, 3, 5 kilómetros, donde se concentran los servicios de mediana y alta complejidad. Aquí los tenemos en la Avenida Oriental, desde la Avenida Oriental con la playa hasta donde era la estación Villas de Mil Años, donde queda la IPS universitaria que se llama la Alma Mater. Hay más o menos 15 IPS de mediana y alta complejidad cada cuadra. Ya es un problema que estén concentrados, porque en la comuna nororiental
que tiene 500.000 habitantes, no hay sino un prestador público que muy débil para resolverlo. Ya hay un problema que esté aquí, esa concentración, pero el principal problema es que estando 15, uno cada cuadra del otro, no se hablan entre sí, tienen que competir. Entonces un paciente que es atendido en la clínica Soma, donde nacieron mis hijas, que pudiera ser atendido a la cuadra en la clínica, lo que queda en la clínica Medellín, pues no puede ser remitido directamente, sino que tiene que salir, ir a donde su EPS para que le hagan la autorización o no, y luego empiece a padecer para llamar a ver si hay agente. Todo este montón de barreras de acceso que se imponen por la compraventa de servicios, pues obviamente distan de garantizar la continuidad en el cuidado, la coordinación asistencial y obviamente que se garantice una eficacia en el sistema. A propósito del mismo tema, vamos un poco a crear un poco de debate aquí que me parece interesante. Yo tengo una impresión particular y es que el tema de la reforma, digamos, o la discusión sobre la reforma no es tanto en el qué, ¿no? Que todos creo que en eso hay consenso, sino en el cómo y en el con qué, que es parte de la discusión que tenemos. Sobre esa lógica quiero hacerle dos preguntas, traten de, y recuerden bastante bien los pilares que acaban de decir para que eventualmente puedan responder. La pregunta que les voy a hacer es, si considerando las premisas que ustedes tuvieron en cuenta en su respuesta, si el proyecto 339 tal como está hoy, estamos hablando hoy, octubre del año 2023, si ese proyecto 339 satisface las premisas que ustedes acaban de presentar como elementos esenciales para el fortalecimiento de la atención primaria. Esa es una pregunta. Y la segunda, que no puedo dejar de hacer por estar aquí con los bacteriólogos, es cómo ven ustedes el papel de los bacteriólogos en los equipos básicos de atención, sobre la lógica de que eso implicaría construir un modelo verdaderamente preventivo, predictivo y resolutivo en los territorios. Ese sería, digamos, los dos puntos. No sé quién quiere ser el primero. No todos a la vez. Listo. Bueno, yo creo que el proyecto de ley crea las condiciones básicas para transitar hacia un modelo de atención primaria. Creo que en términos por lo menos de lo que uno podría llamar la arquitectura básica de otra forma de organización. Porque introduce la lógica de territorialización en la gestión de la salud, esta idea de que se planifica sobre la base de unidades de población-territorio, eso es fundamental. Plantea la conformación de que el proceso de cuidado se da en una lógica no individualizada, sino mediada por equipos interdisciplinarios que adscriben población, equipos que entonces tienen la tarea de conocer a la gente, la forma en cómo la gente vive, poder un poco como pensar en una perspectiva más de cuidado. Ahí se puede introducir la prevención. Es difícil introducir la prevención cuando usted va a un servicio, lo atienden a las carreras o tiene corto tiempo por un asunto de la forma en cómo está organizada la productividad de los servicios y a usted no lo conoce el terapeuta. Eso lo estudiamos todos también como las bases del ejercicio de cualquier clínico. Poder cuidar implica conocer al otro. Entonces, introduce esta idea de equipos interdisciplinarios que adscriben, introduce mecanismos de participación, le da un rol de alguna manera a la gente, fortalece el primer nivel de atención. Es difícil poder hacer atención primaria si no hay un primer nivel de atención fuerte a los cuales están adscritos los equipos. En ese sentido diría yo, el proyecto de ley 339 crea las condiciones para generar viabilidad para transitar hacia allá. Y le daría, de alguna manera, eso queda ahí como, eso sí no está tan claro, pero queda sugerido, le daría la viabilidad económica para garantizar de alguna manera que los equipos estén financiados por los recursos, tienen que sacar recursos de lo que hoy fluye en el sistema para que haya como una garantía de continuidad en esos equipos. Entonces, esta idea de partir la cápita, generar unos recursos de oferta que garanticen equipos, por lo menos en el primer nivel de atención, que el primer nivel de atención funcione completo, me parece que esa es la arquitectura. Y creo que en ese sentido es muy posible. Creo que
hay cosas que no le podemos pedir al proyecto de ley, y en eso muchas cosas mucha parte de la discusión a veces le piden a las reformas que resuelva algo que debe ir en el mediano plazo, y es las capacidades técnicas. Yo he escuchado en muchos debates en los medios de comunicación que le piden al gobierno en la reforma como que no podemos dar un salto al vacío porque no todo está listo. Bueno, nunca hemos estado listos, y la construcción de capacidad tiene que ser un proceso de mediano plazo. Para eso es la política. La política de salud tiene que decir, bueno, en una perspectiva de corto plazo, de aquí a lo que le queda a este gobierno y de aquí a 10 años, cómo vamos a fortalecer las capacidades técnicas en todos los niveles, y vamos a hacer que la gente se forme en la atención primaria. Reentrenamiento, educación continua, trabajo con las universidades, y ahí yo siento que no es un problema de la reforma, sino un problema de la política, y creo que el ministerio, y porque quiero mucho a Luis Alberto, lo respeto mucho porque es de la casa, pero yo siento que el ministerio está quedado. La política se quedó en las afugias de la reforma, todo se lo tragó la reforma. ¿Dónde está la política diciéndole al colegio de bacteriólogos y al colegio de enfermeras y al de los médicos y al de todos, bueno, tenemos que estar formándonos para dar el pasito, para que esto no sea tan traumático, tenemos que estar cambiando un poco el chip? Creo que no lo puede introducir la reforma, pero tiene que acompañarlo por la política. Bueno, yo creo que algunos me han escuchado. Yo creo que hay unos temas de sentido común, y se sabe que la reforma sí tiene claramente expreso y explícito a lo de atención primaria, escalan los pilares de caracterización, adicionalmente de la coordinación entre sectores, del fortalecimiento de referencia y contrarreferencia, de la integralidad del sistema de información, digamos que lo tiene todo, la territorialización, y nosotros ya venimos hablando de atención primaria. Me llama la atención lo que usted dice, el cómo, y es cierto el cómo. El cómo es donde nos quedamos en ocasiones porque ahí faltan cosas por desarrollar. Voy a tomar algo que dijo el vice, y es el tema de planificación. Desde el mismo sentido de cómo desarrollamos las cosas, entonces a usted le dan recursos, que faltan recursos. Sí, habrá muchas cosas que determinar para que en una forma organizada lleguen los equipos territoriales de salud o los primarios a atender intramural, a entorno familiar y demás, pero nos llegan los recursos para las actividades colectivas, entonces le mandan para salud sexual y reproductiva, entonces le mandan para PAPSID, entonces le mandan para VIH, entonces son una fragmentación de actividades y de recursos, pero hay una planeación alrededor, y entonces si usted va a usar en una misma estructura, no, porque usted tiene que mostrar que la actividad, entonces nos dividen, estamos segmentados. Esa segmentación hace que no optimicemos el recurso. Cuando se revisan las redes integradas de atención en salud, y por supuesto eso tiene que ver con un componente comunitario como lo establece el proceso, discúlpeme que insista, claro que necesita plata, por supuesto los recursos va a necesitar cualquier esquema, pero a mí me ocupa que cuando uno sale a un territorio hace el componente de caracterización que lo establece claramente la estrategia de atención primaria, y discúlpeme que sea tan insistente, pero además de lo que dijeron los compañeros, uno va a una caracterización pero no planifica sobre toda esa información que está captando ni por fuera ni adentro. No planificamos alrededor del análisis de información ni de los datos, entonces eso hace que repitamos y desoptimicemos los recursos. Es ahí donde me ocupa mucho, y de las dificultades más grandes, porque vuelvo y repito, en la pregunta que usted hizo, todo está aquí establecido, la territorialización, por eso el cómo es tan complejo, y hay muchas cosas que pudiéramos avanzar, pero estamos muy lentos. Creo que hay una paquidermia alrededor de avanzar, entonces le damos vueltas y vueltas a todo. Hay unas cosas que son sencillas, pero nos las complicamos, nos enredamos, y creo que hay un tema que tenemos que ser más expedito, más ágil alrededor de los procesos para que avancemos, porque entonces esto seguirá más o menos igual.
Los temas que más me llaman a mí la atención es la intersectorialidad y el tema social, porque por mucho que hagamos y demás, ahora decía el doctor Echeverry, el tema de los determinantes, nosotros somos una mínima parte, ¿cierto? Entonces, esos otros componentes, y cuando la reforma le dice al CAPS que tiene el tema de coordinar con lo psicosocial, entonces componentes sociales del albergue, ahí nos enredamos. Ahí hay una dificultad en todo el tema social, ¿quién responde? Y el otro componente difícil, que todo tiene que ver con este esquema, pues claro, al tema de atención clínica propiamente dicha, por supuesto que también habrá dificultades, pero no se conversa, además de lo que dije ahorita, no se conversa el sector educación con el nuestro, no se conversa. Entonces, ¿qué vamos a planificar? ¿Qué es lo que los profesionales o las personas que tenemos que formar? Eso ya no lo sabemos todos. Si vamos a hacer diagnóstico tras diagnóstico y el déjà vu, de corazón se los digo que el diagnóstico está más que hecho. Y todos tenemos claro que faltan unos perfiles de profesionales, todos tenemos claro que la capacidad de resolutividad hoy en esos niveles está deficitaria y que hay un tema académico que hay que fortalecer, que uno solo no aprende generando y leyendo un libro y discutiendo, sino que uno se tiene que juntar, uno tiene que ir al terreno, uno tiene que ver y uno tiene que desarrollar unas habilidades para poder ser más resolutivo. Entonces hoy, si no tengo unos campos de práctica o los campos de práctica se me dificultan por las dificultades de acceso, porque no hay forma de solventar el talento humano, porque no hay cupos, por eso digo, todo está acá, eso hay que hacerlo. Necesariamente ir a hacer atención primaria en general, y sobre todo una seguridad que no la vas a hacer ahora, unas dificultades son las zonas dispersas, el acceso que habla el doctor, pues las zonas dispersas, marginadas son las que tienen mayor dificultad. Entonces ahí veo la necesidad de conversar con los sectores. Entonces cuando miro el comité de determinantes sociales, ¿quién va a ejercer el liderazgo? Somos un tema jerarquizado y coordinar sin quien mande, quien tiene que establecerse una estructura que en realidad los otros sectores sepan, como lo establece también, qué pongo yo como sector salud, pero qué pone el de educación, pero qué pone el de cultura, pero qué pone, o sea, cómo es que nos vamos a organizar para que esas cosas puedan funcionar, porque ya dijimos que no somos solo un componente asistencialista como el nuestro. Entonces ahí veo la necesidad de avanzar en esos procesos, pero sí está en la atención primaria totalmente explícito, y la inscripción y todo lo que tiene que ver con, pero hay unos problemas estructurales que tenemos que abordar. Gracias. A ver, lo primero, es claro que este no es el proyecto 339 que está inventando la atención primaria de salud, desde la ley 100 ya estaba, ya lo dicen ahora la 1438, ¿cierto? Eso obviamente el problema de este país es hay cómo, y retomando palabras del presidente del Colegio Médico Colombiano, el doctor Esteban Marulano, yo creo que en este país hay muchas leyes muertas, es porque no se tiene claro el cómo. Y a uno lo que le preocupa es que si no se tiene muy claro el cómo, pues que el 339, que termine pues aprobándose, no vaya a ser otra ley muerta. Y de ahí retomo algo que decía ahora Ligia, y el problema es que en la atención primaria de salud y los determinantes sociales, no es un problema solo de salud, sino intersectorial, pues yo sí quisiera ver, porque salud siempre ha sido la cenicienta, ¿cierto? Cómo la cenicienta va a sentar a todos los demás sectores a que se comprometan a impactar los determinantes sociales, porque es la base para hacer una buena atención primaria de salud. Y creo que en la única época de la vida que conozco yo que la cenicienta puso a todos los sectores a funcionar en función de esa cenicienta, y perdónenme la redundancia, fue la pandemia, el COVID.
porque el sector salud dijo, mientras no se pueda abrir nada, nos separa la economía de este país y la salud, y así fuimos héroes y así salud fue el determinante de todo. Ahí es donde tiene que esta Cenicienta lograr hacer comprender a los demás sectores que definitivamente si quieren justicia social, todos los demás sectores económicos del país tienen que aportar. Segundo, y es desde la perspectiva, obviamente usted no puede, por aliviar el pollito enfermo, matar el aliviado, ¿cierto? Y el hecho de que, y nuestro vice lo decía ahora, pues por falta de eficiencia, eficacia, organización y cooperación, en un modelo competitivo, obviamente, lo que es el modelo de atención de patología y de alto costo, pues se consume gran parte de los recursos, pero también hay que tener claro que usted tiene que tener recursos económicos, o sea, volver eficiente y eficaz los recursos para atención de la patología, pero también tiene que buscar recursos aparte, y yo sigo pensando que los veces sigue siendo corta para la atención actual. Entonces usted no puede pretender decir que va a dejar de atender la patología de alto costo por hacer atención primaria en salud, llega recursos para ambos. Y la pregunta ahora de los bacteriólogos, a mí no me cabe ningún equipo de atención primaria en salud sin bacteriología. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades que pueden ser transprofesionales, ya, puede que yo como anestesiólogo, como médico sepa algo de odontología, puede que el odontólogo sepa algo de medicina, y así, y el optómetra y el médico puede hacer algo de salud visual, pero algo que si no sabemos hacer ninguna de las demás 13 profesiones es lo que hacen los bacteriólogos. Y la bacteriología es base para el diagnóstico oportuno y precoz de muchas de esas enfermedades y poder hacer atención para que las mujeres no se mueran de cáncer de cervix. Entonces, de verdad, porque yo no quiero pasar de un modelo de salud medicalizado a un modelo de salud enfermalizado. No, enfermalizado no es de enfermos, sino de enfermeros. ¿Cierto? Gracias. Bueno, no quiero extenderme, pero estoy de acuerdo con todos los aportes que hemos dado. Y el principal punto que parece inverosímil, no están incluidos ningún bacteriólogo dentro de eso. Entonces, el llamado de atención, y pienso que este foro nos enfoca y nos permite visibilizarnos, porque hasta el momento pues no nos permitió el Congreso, que se lo agradecemos, que no tiene ese espacio por lo que usted dice, ¿no? Si no tenemos un laboratorio clínico, no tenemos ningún resultado, si no tenemos resultado, no hay un diagnóstico, si no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento, donde el 100% de la operación hoy, bajo lo que tenemos, es el tratamiento que lo acaba de explicar el viceministro. ¿Es o no es? Bueno, en ese orden de ideas, lo que dice el profesor, totalmente de acuerdo. No creamos que esto es de hoy para mañana, tiene que haber unos pasos que tienen que dar. El tema del financiamiento, los recursos de contratación, de capacitación del talento humano, tiene que darse también. O sea, identificar qué actor va a asumir cada uno de esos roles, me parece que es supremamente importante. Y definitivamente la salud es integral. Si yo vivo en un hogar donde no tengo agua, donde no me recogen la basura, donde tengo un pozo, como nos ocurre a todos los que soy porteña, entonces el mosquito prolifera, o sea, es el mismo ciclo. Lo mismo ocurre, lo repito, que vamos al territorio, a mí que me ha tocado desde la Guajira hasta el Amazonas, reconozco que tenemos un país bello, la experiencia con la Defensoría, a la cual le agradezco humildemente a Dios y a los entes también que me han aportado, me han enseñado lo que es el Colombia y el que necesita del esfuerzo mancomunado de todos, ¿sí? No sentarnos solamente en esa crítica destructiva, sino con esas herramientas y con todos estos académicos y aportes que hacemos en el día a día, construir un mejor sistema de salud que se base fundamentalmente en el goce efectivo de la salud, que es nuestro principal derecho. Bueno, la pregunta es si se plasman en el proyecto. Pues no todos se plasman en el proyecto, todos se plasman en el proyecto porque hay unos aspectos técnicos que tienen que ver con unos manuales que se dejan para la reglamentación, si no, pues sería una ley muy voluminosa, pero las principales facultades para la reglamentación están en el proyecto, basado en los 3 pilares que hablábamos anteriormente, y ahí está pues todo lo que tiene que ver con la acción intersectorial,
con la participación de la sociedad civil y con la reorientación de los servicios, haciendo énfasis en las redes integradas e integrales, que es, digamos, como el sustrato práctico que nos puede tangibilizar, eso que a veces parece tan abstracto, que es el primary healthcare. Con respecto a los bacteriólogos, claro, no solamente son necesarios en los equipos, sino en todas las redes. Entonces, no solamente circunscribir los equipos multidisciplinarios que estén en los centros de atención primaria, sino a través de todo el continuo de la red integral e integrada de servicios. Dicho eso, hay unas cosas que se han planteado aquí que yo quisiera también de alguna manera contarles. El proyecto de ley tiene un sustento técnico, administrativo y financiero. Hay varios componentes de esos. Los principales están en el anexo 3 de la exposición de motivos, que se los puedo pasar para que lo revisen, que inclusive se están renovando. Y entonces ahí se plantea cuáles son las fuentes de los recursos que se tienen, se hace una senda de crecimiento en los próximos 10 años. Y también hay un costeo de producto de un estudio técnico que se hizo con la colaboración del Departamento Nacional de Planeación, y donde se dibuja la geografía de salud que tenemos hoy. Entonces de ahí es que sacamos las estadísticas de todos los servicios que se han venido cerrando, de urgencias, de atención materno-infantil, de medicina interna, etc. Todos los que se han venido cerrando en estos 30 años. Porque hoy, desafortunadamente, tenemos un sistema muy inequitativo. Desde ahí es que sacamos esa geografía actual. Y cómo fluyen los pacientes y sus familias en las redes, donde hay una evidencia, pues, de que la gente tiene que trasladar muy lejos de su territorio para poder acceder a los servicios, en especial en áreas rurales y rurales dispersas. Y dibujamos también cómo debería ser esa territorialización, ¿cierto? Basados en unos indicadores. Uno muy importante se llama el ICAT, el Índice de Capacidades Territoriales, donde se miden qué puede resolver cada municipio del país, ¿cierto? Entonces, con base en eso, se hace una territorialización, donde ya tenemos dibujados 91 territorios y o subregiones y o provincias. Cada departamento tiene una. Incluso hay unos de estos territorios que van a comprometer varios departamentos, porque tienen una idiosincrasia, unos modos de producción que obviamente comprometen varios departamentos. Por ejemplo, en el Magdalena Medio, ahí hay una interacción permanente entre Antioquia, entre Santander, etc. Igual en el Bajo Cauca tenemos también una interacción permanente entre Antioquia y Córdoba, ¿cierto? Igual en el Urabá. Entonces, esa integración funcional, ya hay un estudio que plantea y que identifica los costos, de cuál es el talento humano, cuáles son los trabajadores de la salud que deben estar ahí para poder fortalecer esa prestación primaria, cuál es la conformación de los equipos multidisciplinarios, una cosa que obviamente hay que validar ya luego en la ejecución. Y hay dos planes que son transversales y que ya están ejecutando. Un plan de infraestructura donde está la remodelación, la construcción, la renovación de unos centros de atención primaria, de unos CAP satélites, centros de salud y demás, y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria mediana y alta complejidad. Hay un plan diseñado de 10 años con unos convenios que tienen, con un estudio que se hizo con una agencia internacional. Igual tenemos un estudio que nos da las líneas de trabajo para diseñar, y hay una arquitectura muy importante, lo que es el sistema unificado de información en salud, que contiene la historia clínica electrónica, que contiene una historia familiar, para poder conocer a la persona cuando llegue al consultorio, saber de dónde viene, tiene empleo, no tiene empleo, etc., y poder atender a una persona, no a una enfermedad. Entonces ya se tiene esa arquitectura. Este año se han invertido alrededor de 130.000 millones de pesos para ese diseño del sistema unificado de información. Se compraron unos servidores ya propios del ministerio para poder alojar todas las bases de datos que se van a interactuar ahí. Y también en ese mismo plan está lo que es la dotación, donde no solamente es el equipamiento biomédico, sino también ambulancias marítimas, fluviales, terrestres y demás. Hay un plan, ahí está. Y hay otro plan
que es lo que tiene que ver con la política de formación y de todo el talento humano en salud, donde ya se viene recorriendo todo el país construyendo esa política y hay una inversión que se hace conjuntamente con el Ministerio de Educación en unas becas. Ya hay unos convenios con universidades donde la idea es formar talento humano que se requiera estratégicamente, sobre todo en los territorios que hoy adolecen del recurso humano. Y de la mano está la creación de unos incentivos que están en el proyecto de ley para garantizar la permanencia y la laboralización y la dignificación del trabajo de todos los empleados y trabajadores del sector. Y me adelanto una de las preguntas que está ahí, y es, se ha tomado a los trabajadores del sector salud, al talento humano en salud, como el punto del cierre financiero. Entonces, a costa de vulnerar las condiciones laborales, pues se hace el cierre financiero del sistema. Nosotros pensamos que no. Y ahí hay unos elementos importantes y hay una financiación que plantea cómo ir laboralizando de manera paulatina y cómo poder garantizar la sostenibilidad del sistema. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay unos planes, también tenemos un plan de transición que ha sido acompañado por la Organización Mundial de la Salud, por la OPS, y ya se está ejecutando ese plan. El sistema de información, olvidaba decirlos, fue acompañado por el Banco Mundial, que hizo un diagnóstico de lo que tenemos y hizo una propuesta. Con otras propuestas se seleccionó la propuesta y ahí vamos transitando. Viceministro, ya que tiene ahí el micrófono, no lo suelte aún. Voy a pasar al segundo bloque temático que creo que es muy interesante y creo que para todos quienes estamos acá, las respuestas a este punto reflejan parte, digamos, de la comprensión del problema. Creo que el país ha llegado a cierto consenso, ¿no?, sobre la problemática alrededor de la intermediación financiera. Y creo yo, por lo menos en mi percepción, de que el país se puso de acuerdo en que era conveniente eliminar esa intermediación. La pregunta que les tengo, y voy a unir para hacer este bloque más corto, es ¿cuáles consideran ustedes, en este caso usted, el ministro que está de primero, cuál considera usted que son los principales problemas que se generaron a raíz de la intermediación financiera? Y la segunda pregunta es si usted considera que la sola eliminación de la intermediación financiera podría resolver parte o gran parte de los problemas que el sistema enfrenta actualmente. ¿Cómo lo ve usted? Sí, con el tema de la intermediación financiera, primero hay un tema de fondo y es un consenso que también hay que llegar. Yo pensé que ya estábamos de acuerdo, pero no, cada que hablo con algunas personas nos devolvemos. Y es entender que los recursos que se manejan en el sistema de salud son recursos públicos de destinación específica. Así provengan de la nómina o así provengan de los impuestos generales, son recursos públicos de destinación específica. El acuerdo institucional que hizo el país en el 93 fue que esos recursos públicos de destinación específica se los dábamos a una agencia, a un particular, y le planteamos a ese particular que respondiera por un plan, en ese entonces obligatorio de salud, por un paquete de servicios, por un paquete de tecnología, de medicamentos. Y entonces eso, entre comillas, es una especie de ecuación perfecta. Tengo unos recursos, la unidad de pago por capitación, y tengo un plan de beneficios. Entonces estos recursos financian este plan de beneficios. Y luego, con el devenir de los años, por allá en el 2007, pues se empezaron a identificar un número muy importante, creciente, de tutelas que estaban desgastando, que siguen desgastando a los jueces, al sistema judicial, pero que son tutelas que en esencia tienen un hilo trazador y son las barreras de acceso. Las barreras de acceso que impone el sistema. Y entonces se planteó, venga, en últimas, ¿cuál es el rol de las EPS, de la intermediación financiera? Entonces se llegó a un acuerdo en la ley 1122 de que hacían la gestión del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, organizaban los servicios y representaban al usuario. Y de ahí entonces nos trajimos al sector salud todos los conceptos técnicos, teóricos del aseguramiento comercial, que muchos están contenidos en el Estatuto Orgánico Financiero y que son
lo que nos sirve para evaluar el buen manejo de los recursos de los bancos y los aseguradores comerciales. Entonces empezamos a hacer unas analogías. La unidad de pago por capitación es una prima de aseguramiento y el plan de beneficios, el plan obligatorio de salud, entonces son los siniestros que cubre esa prima. Entonces encontramos unos lenguajes que para nosotros nos parecen problemáticos. Las empresas dicen es que tengo esa población muy siniestrada, se me aumentó la siniestralidad, la siniestralidad. Toda esa terminología que nos trajimos del aseguramiento comercial ha hecho que dentro del sistema de salud haya lo que se denomina una teoría de juegos competitivos, donde el asegurador tiene un incentivo. El incentivo es a no gastar, porque en teoría yo tengo mi carro, creo que lo tengo asegurado, bueno, en X, para no hacer propaganda a nadie, lo tengo asegurado en X asegurador, y en teoría él gana cuando no me chocan el carro, cuando no me lo roban, cuando no utiliza la prima. Entonces nos trajimos eso para acá. Entonces, si no se utiliza la UPC, pues obviamente no va a haber una utilidad para las EPS. Entonces de ahí nacen las barreras de acceso y nace no la racionalidad, sino el racionamiento permanente que se hace a los servicios, ¿cierto? Entonces, ese razonamiento. Pero al otro lado están las IPS, hospitales y clínicas, privados, públicos, donde como cualquier empresa, y esto lo aprendimos en la administración, cualquier empresa en cualquier sector debe ser rentable, debe crecer, debe ser sostenible, debe diferenciarse, los 4 objetivos de cualquier empresa. Y para eso debe producir, ¿cierto? Debe producir, y si produce servicios que son más rentables, pues mejor, ¿cierto? Y entonces entramos en una carrera loca entre esos dos roles: el asegurador por un lado, haciendo la contención de costos, y el prestador por el otro, produciendo para vender más. Eso lo llamamos nosotros la trampa de la mercantilización de los servicios. Si no salimos de esa trampa, pues obviamente no vamos a resolver el problema, porque aquí el énfasis lo estamos haciendo en las transacciones. Y por eso todos los diálogos rondan alrededor de cuánto es la cartera, cuánto están dejando las EPS liquidadas, etcétera, etcétera. Entonces, claro que si hay un problema mayor ahí, claro que la intermediación financiera, sí, digamos, es el corazón de este sistema. Porque el Estado, en esta arquitectura institucional, le delega a un intermediario la sostenibilidad financiera del sistema. Entonces, en esa ecuación que dibujamos al principio, entonces, mientras más contenga costos, más sostenible el sistema. Y al final del día, pues hemos visto que no es así. Que no es así, porque entonces se traslada el riesgo epidemiológico y financiero a los prestadores, con unas metodologías de contratación. Ahora una que es, perdónenme a los hinchas de esto, pero me parece perversa en este sistema, el PGP. Es otra discriminación adicional. Llega paciente y me escribe: doctor, ayúdeme, mire, estoy aquí en el hospital X y me dicen que no me puedo atender porque yo soy un paciente PGP. ¿Cómo así que un PGP? No, claro, es que el PGP lo contratan con unos hospitales, y si se sale el paciente a esos hospitales no lo atienden. Entonces dicen: no, estoy esperando que me recojan ambulancia para que me lleve al prestador que tiene el PGP. Entonces nos creamos un montón de artificios normativos que van orientados a la transacción y no al cuidado de la población. Nos enloquecimos con todo respecto de tipo. Y desafortunadamente en estos 30 años ha habido una flexibilización de manera permanente, de manera continua, de los indicadores financieros que deben cumplir las EPS. Y que entonces, si nos trajimos toda la normatividad con la que se miden los bancos, con las que se miden las aseguradoras comerciales, pues el país ha hecho unos acuerdos a nivel internacional. Uno de ellos son los acuerdos de Basilea, que tienen que ver con que si el Estado permite que una institución, que una empresa capte recursos privados, y en este caso peor porque son recursos públicos, pues esa institución que tenga ese control de los recursos debe cumplir con unos mínimos de solvencia financiera. Los más viejitos nos recordamos de que en la década de los 80 se quebraron varios bancos. Abuelos, papás de nosotros perdieron sus ahorros ahí, porque no se vigilaba bien los bancos para que captaban dinero. Entonces nos trajimos esas normas, y la idea es que con estas
con estas normas se han venido flexibilizando entre lo que es el capital mínimo, el margen de solvencia o patrimonio adecuado, como se llama ahora, las reservas técnicas y la liquidación de esas reservas técnicas, que son lo que realmente le da la connotación de que es un asegurador, ¿cierto? Un asegurador en el sentido de que cuando el hospital o la clínica le pase la factura, él tenga los recursos para responder, ¿cierto? Eso se ha perdido porque se ha venido flexibilizando año tras año. Y entonces, la Contraloría hace mucho rato, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un fallo icónico, define, vea, el gobierno con esta flexibilidad de normas lo que está poniendo de presente es que se vulnere el buen uso de los recursos y está facilitando el desvío de recursos a otros fines. Y ya tenemos pues todas las evidencias, no voy a contar el caso de Salud, Café Salud, Medimás, etcétera, donde ha habido un desvío de recursos. Claro que eso sí es un problema, que no es el único. Claro que no es el único, pero ese sí es el principal. Porque si no tenemos ese control de los recursos, no podemos asignar los recursos a las necesidades, no podemos garantizar que estén llenas las bases, no podemos garantizar el trabajo digno y decente que tanto anhelamos, ¿cierto? De poder garantizar la suficiencia del talento humano, que podamos tener la suficiencia de dotación de insumos para poder trabajar, porque hay un incentivo a no gastar, ¿cierto? Entonces, esta es una cosa esencial. Colombia es un país anecdótico a nivel nacional. Esta semana estuvimos reunidos con la OCDE y contábamos eso y decíamos, ustedes están demorando mucho para hacer eso. ¿Cómo así que le entregan los recursos públicos de destinación específica hoy a 28 burocracias? Antes fueron más de 150 y con un bajo control, ¿cierto? Pues ahí tenemos un problema duro. Bueno, yo tendría que disentir en esto del punto de partida. Yo creo que no hay un consenso. Creo que si nos devolvemos a ver lo que ha pasado este año, no hay un concepto sectorial y no hay un consenso social más amplio. Creo que incluso entre los propios trabajadores de la salud, yo voy a clase de posgrado y me sorprendo de que profesionales de la salud, no estudiantes, médicos, enfermeras, que tienen contacto con la gente, a veces no entienden el sistema de salud en el que trabajan y que de alguna manera estén confundidos en qué es lo que se quiere con la reforma. Yo creo que no hay consenso. Creo que ese es de alguna manera es la manzana de la discordia. Y la manzana de la discordia además se puede cuantificar. Son 80 billones de pesos. ¿A quién no le interesaría como negocio tener 80 billones de pesos anuales? Bueno, ahora lo tienen unos actores que hace 30 años no existían y los pusieron en el panorama de la vida social de nuestro país y hoy son poderosos. Son grandes empresas, no todas, pero algunas son grandes empresas y financian campañas políticas. Viven de alguna manera de una renta que les entra directa con bajo control, como ya lo mencionaron. Entonces, creo que ese es el punto central, ese es el quid, y la discusión es quién controla los recursos. ¿Es el Estado o un particular, o los particulares? ¿Quién los debería controlar? Desde mi perspectiva como saludista y analizando otros sistemas de salud, yo creo que la intermediación financiera no se necesita y que hay suficientes ejemplos en el mundo que muestran que no se necesita. Que hay sistemas que usan la intermediación financiera, claro que lo saben, pero que se puede tener un sistema bueno sin intermediación financiera, claro que lo saben, y hay muchos ejemplos. Ya es una cuestión de alguna manera como de qué tipo de valores, con qué tipo de valores, y esto no es una discusión por tanto exclusivamente técnica ni científica, es una discusión ideológica y ética, con qué tipo de valores queremos ordenar el sistema de salud y queremos que exista el trabajo en salud. En el sistema que tenemos, y esa sería como la segunda parte de la respuesta o la segunda respuesta a la pregunta que hiciste, y es ¿cuáles son los problemas que se resolverían eliminando la intermediación? La intermediación creó una cosa que a mí me parece perversa como saludista, y desde una ética adscrita digamos que al derecho a tener derechos, a la idea de ciudadanía. Somos ciudadanos en tanto podamos ejercer derechos, experimentar los derechos, no solamente que nos lo reconozcan en el papel de la Constitución, sino que uno como ser humano, porque nació aquí,
tenga derecho a algunas cosas, a lo que aquí se define que sea, pero que eso se pueda vivir y se pueda materializar. Lo que la intermediación financiera generó es un ruido en ese sentido, porque convirtió una cosa que es un derecho, pero que inicialmente no fue reconocido así cuando se creó el sistema, lo convirtió en un negocio y lo naturalizó, tanto así que los trabajadores de la salud, los profesionales, a nosotros eso no nos parece, a algunos no les parece un problema, y ven que sea un problema avanzar hacia otro sistema. Entonces, si logramos eliminar la intermediación, podemos volver a poner la discusión de salud sobre el centro de la mesa. Ya lo dijo Luis Alberto, yo soy de los que vivo traumatizado por eso, y es, le toca a uno aprender este tipo de cosas para poder entrar en el diálogo. Pero ¿cuándo vamos a hablar de salud? ¿Cuándo vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer? ¿De qué tipo de cosas es las que debemos hacer los profesionales de la salud? Porque no creo que, seguro ni a ustedes, tanto como a mí, a nosotros no nos formaron en teoría económica para poder saber qué hacemos como trabajadores de la salud, como profesionales de la salud. No, nos formaron en otro tipo de cosas que en el camino nos toca aprenderlas. Esa subjetividad, que no es una subjetividad de ciudadanos para la garantía del derecho, donde los trabajadores de la salud tenemos un papel fundamental, es la que podríamos volver a recuperar si eliminamos la intermediación financiera. Hemos discutido mucho alrededor de ese tema de intermediación y yo creo que la discusión, bueno, por supuesto, respetando lo que dice el compañero, yo creo que la discusión alrededor de la reforma, y por eso decíamos, hay muchas cosas que ya están en la ley, en la norma, como sin reforma deberían hacerse. Entonces el dilema se generó alrededor de la CAPB o de las EPS y lo demás. Entonces ahí lo que se estaba diciendo es, bueno, yo soy una experiencia, hagamos uso de esa experiencia, el recorrido que tiene, y yo creo que el tema del giro directo, no habría ninguna dificultad que fuera un giro directo desde el gobierno central. Creo que ese no sería el problema, ni que la discusión, al menos nosotros la estemos centrando alrededor de eso. Lo que sí es cierto es que alrededor de las actividades de prestación de servicio, promoción, prevención o lo que fuere, sí tiene que haber un control y sí tiene que haber unas actividades donde se evalúe el grado de optimización de los recursos que se entreguen a un nivel primario, secundario, bien sea por venta de servicios o no. Tiene que haber un control. Y el flujo de recursos entonces se ve frenado, llámese de nivel central o de nivel local, se ve centrado porque hay que hacer una auditoría. Y ahí es donde entra la dificultad, pero la auditoría hay que hacerlo. Pues porque hay que revisar que los recursos sí se destinen para lo que son, que adicionalmente se generen unos indicadores de eficiencia en la inversión de los recursos y que se logre además un impacto en esa asignación de recursos, que es a lo que se tiende dentro de la garantía del derecho. Y en ese orden de ideas pues habrá que revisar también si es que esa intermediación o no, porque no decimos que el problema es que no hay flujo de recursos, y entonces el flujo de recursos se da por la intermediación. No necesariamente. Hay que revisar ese ciclo económico o no económico de auditoría de actividades o de lo que fuere, si es una contratación, pero hay que revisar como no tenemos desarrollado un sistema de auditoría expedito, como no hay la cantidad, por eso decíamos hay que aprovechar una capacidad que ya tienen las EPS, que aún les faltará o no les faltará, pero entonces en la norma dice, bueno, giren un porcentaje por las actividades y van girando después, porque sí hay que mantener flujo. Indiscutiblemente, el flujo es la base fundamental para otra pregunta que vas a hacer, y es cómo dignificar y cómo es importante que el talento humano se mantenga bien. Ahora responderemos más, pero si se trabaja, se debería remunerar, debe haber una disposición de insumos y de cosas básicas, y necesariamente eso se resuelve con recursos. Entonces yo finalizo diciendo que hay que revisar cómo va a llegar el flujo de recursos a quien presta el servicio en cualquiera de las modalidades, garantizando que sí sea y que sí impacte en para lo cual está destinado, independiente de la modalidad que fuera. Y no estamos preparados
o no hemos avanzado porque si hay algo que tenemos que mejorar, es que como todas las EPS hacen una auditoría distinta y además en la misma estructura tenemos glosas, pero también tenemos devoluciones y no es porque facturemos, habrá que facturar porque en lo complementario, en lo terciario, hay una necesidad clara nuestra y es que la red pública es el 30 y el 70 o es la red privada, tenemos que trabajar articuladamente y necesariamente hay que generar un equilibrio para lo que existe, financiado o sin financiar, hay que pagar unos procesos de funcionamiento básico y tecnológico de desarrollo para poder ser resolutivo. Entonces yo creo que independiente de que el libro sea donde sea, por supuesto que generaría más rapidez si viene desde el nivel central, pero ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a seguir garantizando que el grupo sea? No creería que habría dificultad al respecto. Bueno, en una respuesta corta, pero que pienso yo que todos hemos aportado lo mismo, tomaría 3 puntos que han dicho los compañeros. El primero es que todavía hoy no tenemos ese consenso que se necesita en cuanto al tema de la financiación, unos a favor, unos en contra. El segundo se me hace supremamente importante, mientras no tengamos un ente controlador, auditor, que realmente verifique lo que uno factura versus a lo que se paga, ¿sí? Vamos a seguir como en esta discusión absurda y sin sentido, considero yo. Y tercero, realmente el tema de talento humano, de capacitarlo, de entrenarlo, de incentivarlo, de pagarle bien a esa persona que está ahí, considero que es vital para todo lo que hoy decimos que es el Sistema General de Seguridad Social, que estamos hablando de una isla. Cuando tú hablas de un sistema, estás diciendo que tienes que articular a todos, a los que están en contra, a los que están en favor, ¿por qué? Dentro de la salud con calidad, que es lo más importante. Aprovechando que estoy en Medellín, que tengo un acento bien paisa, que soy de Medellín, a mí me gusta usar frases muy coloquiales, lo voy a decir dos, es que es primero el huevo, la gallina, y segundo, no hay nada peor que mercar con tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue primero luego la gallina? Definitivamente el problema de intermediación financiera le quita al sistema fluidez, quita flujo de recursos y lo que hace es disparar los costos. Y obviamente hay parte de la falta de gobernanza, y es que el Estado, le entregó al privado los recursos, no los vigila, no sanciona. Entonces ahí es donde necesitamos una superintendencia con dientes y que además no tenga una visión binocular dirigida hacia donde quiere ver y no donde necesita ver, ¿cierto? Y además la pregunta es que no vamos a pasar de una intermediación financiera manejada por privados a una intermediación financiera manejada por un solo eje, por una sola entidad pública de generales, que obviamente pues, se demorará mucho en alcanzar esa madurez para tenerlo así. Y lo que hablaba con eso de mercar con tarjeta de crédito, es que el problema de mercar con tarjeta de crédito es que le quita usted eficacia y eficiencia, es costoso el sector, ¿cierto? Y cuando uno entra a la definición de eficiencia y eficacia, es que lo que termina ocasionando, las cosas no se hacen ni oportunamente, ni se hacen con los recursos, con el mínimo de los recursos, porque las cosas hay que hacerlas al menor precio posible, logrando oportunidad. Y hoy el modelo de salud en Colombia es altamente costoso porque no es oportuno y porque no busca los recursos adecuados. Entonces entramos a hablar todo especializado, todo medicalizado, todo concentrado en las grandes instituciones de tercer, cuarto nivel, y los recursos no fluyen rápidamente. Entonces, ¿qué hace? ¿Quién es el que vive más del sector salud? El sector financiero. Porque todos lo financiamos del sector financiero para poder pagar la nómina, para poder pagar los insumos. ¿Y eso quién termina ganando la plata? El sector financiero. Por eso cuando el país está en bonanza, gana el sector financiero. Cuando está en pobreza, gana el sector financiero. Y quien pierde el sector salud, la cenicienta. Ya que tiene, doctor Mauricio, el micrófono, un minuto para la última pregunta del último eje temático. Son ustedes legisladores. En este momento el doctor Mauricio Echeverri y todos los que estamos acá en este panel se convirtieron en legisladores, son congresistas. La pregunta para cada uno de ustedes, tienen un minuto para contestarla porque ya ese rojo me tiene asustado, es si usted tuviera que ponerle 3 modificaciones, depende de usted, hacerle 3 modificaciones al proyecto, de las que
en su criterio dependiera el mejoramiento de las condiciones de ejercicio del talento humano en salud y en particular de los bacteriólogos, ¿cuáles serían esas 3 modificaciones? Hay una que dice, y después de llevar 7 meses discutiéndolo, bajaron, porque excelente que tuviera un régimen especial para los trabajadores de la salud, bajaron la ley, quitaron que no dependía de la ley 4 del 92, y eso hay que reconocerse. Para mí eso es fundamental. O sea, ya dieron con el primer punto. Segundo, definitivamente debe pensarse, si estamos en los centros de atención primaria en salud, en la atención primaria en salud y llegar a las zonas dispersas, yo lo que fortalecería sería el año rural para todas las profesiones. Hoy solamente es una puerta de entrada, no solamente a la laboralización de todos los profesionales, sino a la atención primaria en salud y a que todos trabajemos, al trabajo digno. Y el tercer punto, que yo no... Sí, y definitivamente, bueno, pero es que el solo hecho de haber quitado la ley 4 del 92 ya permite. Hay que trabajar sobre eso. Obviamente hay que buscar cómo nos pagan bien. Cómo nos pagan bien y cómo nos pagan oportunamente. Porque es que es el otro cuento. Porque es que yo le oigo el cuento a mis compañeros anestesiólogos de otras regiones del país. No, pero es que allá me pagan muy bien. Sí, pero de cada 12 facturas le pagan 11 o 10. O sea que de una vez usted tiene que ir de 12 facturas que facturó, tiene que ir por 10 porque las otras no las perdió. Pero no terminaron pagando también. Sobre todo la costa. A usted lo dijo, ¿no? Yo me uno a lo que dice el doctor, pero también hay unas cosas que no, ahorita que hablaba con el vice me dice, bueno, este artículo que tú tienes no es el último documento, entonces hay unas cosas que todavía, y le pediría ahora que está el vice, hay una necesidad de que conozcamos oportunamente qué es lo que se está planteando alrededor del documento, porque yo me he leído varios, y en esos varios, esa vez es complejo. Me uno a las 2 cosas que dijo el doctor Mauricio y adicionalmente a cómo ponerle una gobernanza al comité de determinantes que me parece bien, pero ¿cómo vamos a hacer? Sé que el cómo no lo podrá legislar ahí, pero es que ese determinantes está en cabeza de salud y ahí viene un problema de determinantes sociales en salud. Entonces ahí yo le haría un énfasis a cómo manejar ese componente social. Dice sus 3 mejoras a su proyecto. Bueno, no, son 3 cosas que venimos tratando de proponer pensando solamente en el tema del talento humano. Y es, una ya se logró en la comisión accidental, que fue recuperar una facultad extraordinaria del presidente para que haga un proyecto con fuerza de ley que defina un régimen especial para el sector salud. Eso ya está en la comisión, ya está la proposición, falta que se tramite y que se apruebe. Otra, que es un deseo ya personal, pero que es difícil plantear en este proyecto, es que la planificación del talento humano en salud lo haga el Ministerio de Salud. No lo que tenemos hoy de que unas cosas las hace educación, otras cosas las hace salud. En otros países, por ejemplo en Inglaterra, eso es una división de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud de allá. Una cosa parecida se hace en España, pero aquí tenemos esa disyuntiva en que unas cosas las hace educación, otras cosas las hacemos en salud, otras cosas se hace con la comisión intersectorial. Entonces yo preferiría que eso estuviera en cabeza de salud, quien conoce a ciencia cierta cuáles son las necesidades del sector y demás. Y otra que estamos a punto y que tenemos las capacidades de Mauricio, y es que lleguen los recursos directamente a la cuenta de ahorros del trabajador, que no tenga esos peajes, que llegue directamente. En su momento en COVID hubo una experiencia así, ¿cierto? Entonces ya tenemos una proposición de que vamos en que eso sea una sanción. O sea, IPS u hospital que no pague la nómina a tiempo, ya se le va a seguir saltando y va a llegar al empleado, al trabajador, ¿cierto? Yo quisiera que fuera directamente, y desde cuando estuvimos en el empalme con el anterior director de la ADRIS, le planteamos si es posible hacer eso, y obviamente nos aseguró que sí, ¿cierto? Entonces eso ya las 3 mejoras que yo Bueno, yo también retomaría lo del vice.
con el doctor Mauricio, 3 importantes proyectos que trabajaría mucho. El primero es la gobernanza y rectoría. Es claro que tenemos que definir qué actor va a cumplir cada una de las normas, procesos que se van a dar dentro de la nueva proyecto de reforma de la salud. Segundo, el tema de dignificar a todos los profesionales de la salud con una única tarifa, un único pago, reconociéndose de todos los incentivos, que no trabajemos más en bolsa de trabajo. OPS, porque realmente se acabó el COVID, para darme el pago del trabajador, que vuelvo repito, 24/7, hay que reconocerlo. O sea, no es lo mismo pagar a un trabajador que trabaja en Medellín, en Bogotá, uno que se va a la Punta de la Amazonas, ratifico, trabajamos con las uñas muchas veces, trabajadora de COVID 24/7 en un laboratorio, gracias a todas las condiciones, pero muchas compañeras me decían, no tenemos ni tapabocas N95, o sea, también la calidad del trabajador, no tanto como cliente externo, sino también como cliente interno, dentro de todo este sistema, me parece muy importante. Y tercero, controlar y auditar de dónde sale la plata, a quién se le paga, y todo ese trayecto, como dice el viceministro, que no se debería dar hoy en día, para que realmente sea el pago efectivo hacia el Estado. Eso lo motiva, genera un trabajo con calidad, mejoramos las encuestas de satisfacción, es un calidad para todos. Es difícil porque ellos han dicho cosas muy interesantes. ¿Qué más puede uno agregar? Diría yo que pudiera incentivarse la agremiación. Un grave problema de la precarización tiene que ver con que tenemos un bajo sentido de agremiación, que no estamos trabajando los formadores. Creo que eso hay que estimularlo. Hay que desestigmatizar la agremiación, porque 30 años pues estigmatizando los sindicatos, y eso, pues eso de la nada no va a salir. Hay que inducirlo. Segundo, creo que hay que tomar en serio la educación continua como derecho de los trabajadores, construida, obligatoria para los empleadores, que eso está en el papel, pero eso no se cumple, y que sea construida con los trabajadores. Eso no puede hacer el empleador solo, porque le da un sentido de desarrollo personal y profesional a los trabajadores. Y tercero, no sé cómo que estará, yo también soy de los confundidos con las versiones, pero creo que hay que garantizar la participación de los profesionales no médicos en todas las instancias de gobierno. Pero por expresa petición de la presidenta, no puede resistirse a esa solicitud. Hay una pregunta más que va a hacer la doctora Marlene y ya con eso terminaríamos. Una pregunta no solo, sino unas observaciones, señor viceministro, ya que estoy aquí, en nombre del gremio que represento. Tenemos varias inquietudes. En el equipo básico de salud, así como está la ley, no estamos nosotros, a pesar de que hemos hecho unos derechos de petición al ministerio y no los han hecho. O sea, no podemos esperar la reglamentación, porque así en ese momento no estamos, y los demás sí están. No, la música es después. Sí, más tarde. En ese momento no estamos. Y otro que sí quiero hablar en nombre del gremio y de las profesiones no médicas, pero voy a hablar de la cenicienta que es la bacteriología. Somos invisibles para el ministerio, y les voy a decir por qué. En tiempos de pandemia, el 70% de la red que se creó para el diagnóstico de COVID era privada. Y sin embargo, cuando se van a hacer socializaciones dentro del ministerio, se llama colegio médico, se llama asociación de enfermería, se llama la academia, sociedades científicas. Pueda que el nombre sea sociedades científicas cuando se lo dieron, pero yo considero que una representación debe ser, lo que decía el doctor, de todos los colegios profesionales. La Constitución, en el artículo 26, si no me equivoco, dice que las profesiones se pueden agrupar en colegios, en asociaciones, y habla de colegios.
pero cuando se llaman a socializar no se tienen en cuenta a todas las profesiones, y en ese caso nosotros somos invisibles para el ministerio. Lo otro es cuando se habla de academia. La academia de medicina no representa la academia de bacteriología ni de ninguna carrera. Los programas de bacteriología tienen una asociación, que por aquí debe estar el doctor Ricardo. Por favor, se levanta, doctor Ricardo. Él representa a Provamid, es el director de Provamid, que es el que reúne los 17 programas de bacteriología. Si se va a hablar de que el ministerio va a hacer la formación, se debe tener en cuenta también la academia, y la academia de todas las profesiones, no solamente la academia de medicina. Yo pienso que cada profesión se representa a sí misma. Los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, y somos 14 profesiones de la salud que debemos estar cuando hay socialización de cualquier norma, no solamente de la reforma de la salud, sino de cualquier norma de la salud. ¿Y por qué le digo eso también? Los bacteriólogos tenemos una condición diferente a los demás profesionales de la salud. No porque seamos más ni menos, sino que tenemos una condición diferente, que somos trabajadores y somos también patronos, pero no quiero decir la palabra patrono, empleador, empresarios. Entonces tenemos esa doble condición. Si las tarifas de los exámenes se siguen dando como tarifa SIS, el bacteriólogo empleador nunca va a poder pagar un salario justo ni digno al bacteriólogo. Consideramos que ese tarifario que se va a hacer, nosotros queríamos hacer un costeo de tarifas y habíamos hecho ese proyecto, y sin embargo me dijo Néstor, no lo pueden hacer porque Industria y Comercio no se lo permite. Pero el ministerio sí debe considerar, cuando se van a hacer esas tarifas, tener un representante de cada gremio, sobre todo aquellos, como el caso de bacteriología, creo que odontología también, son las dos profesiones que se presentan esas condiciones, nos deben llamar para mirar, porque no son las mismas condiciones del que tiene el laboratorio en el Chocó al que tiene el laboratorio en Bogotá, o el que lo tiene en Casanare, en cualquier, son diferentes las tarifas. Entonces no se pueden hacer tarifas unificadas, ¿no es cierto? Y para eso solamente quien lo conoce es un gremio. Las enfermeras no van a conocer de tarifas de laboratorio, no van a conocer de las metodologías ni las técnicas que tenemos, ¿no es cierto? Por eso es tan importante que haya representación de todos los gremios cuando se van a considerar eso. De todas maneras, nosotros lo que tenemos es ganas de trabajar, doctor Luis Alberto. Pónganos a trabajar, que aquí todo le aportamos a la reforma de la salud. Muchas gracias, agradecemos el que haya venido, porque tuvimos muchas invitaciones y muchos espacios para el ministerio, y bueno, y el único que vino fue el doctor Luis Ernesto, y le agradecemos, ya lo estoy cambiando el nombre, al doctor Luis Alberto el haber venido. De verdad que sí, es para nosotros una gran satisfacción, sea que le haya agradado o no, pero pues siempre es un espacio de reflexión y de aporte. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Ay, sí, la respuesta. Le pegué los chinchos y no la dejé hablar. No, mire, este reclamo lo hemos encontrado de casi todas las profesiones. Hay todas las profesiones. La semana pasada estuvimos en Barranquilla y también los fisioterapeutas nos hicieron el mismo reclamo, los odontólogos.
el primer odontólogo viceministro de Protección Social en la historia del Ministerio. También mis colegas me hacen el mismo reclamo, tenemos un sistema medicalizado, ¿cierto? Entonces en todos los estamentos siempre son las mismas organizaciones que dijo la doctora. Pues obviamente en el proyecto de ley hay un espacio ahí que ya hay inclusive una proposición para modificar lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Salud y con los consejos territoriales, donde hay un espacio para que participe. Y me puedo comprometer para que revisemos el tema de las tarifas. Ya se hizo un ejercicio inicial, pero lo realizamos con ustedes. Y como les decía al principio, podemos organizar otros eventos en otros departamentos para poder avanzar en la conversación con el grupo de interés. Bueno, muchas gracias.